Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Nada más sublime, nada más religioso que el estudio de la naturaleza. Por la obra se conoce el maestro, y en las maravillas del mundo se ha revelado su creador. El que se ha penetrado de la inmensidad del espacio, de la eternidad del tiempo, que sabe que por millones de siglos las mismas leyes han siempre regido en el movimiento de los astros. Rodulfo Filippi llegó a Valparaíso y luego se trasladó a Valdivia durante diciembre de 1851, mientras esperaba que su hermano concretara la compra de la hacienda donde se asentarían los nuevos colonos. Realizó su primera expedición al interior de Valdivia, recorrió ríos y bosques e intentó en 3 ocasiones llegar a la cima del volcán Osorno. En 1853, cuando ya estaba asentado en Valdivia y era el director del liceo de la ciudad, lo invitaron a dar clases de historia natural en el Instituto Nacional y de Botánica y Zoología en la Universidad de Chile. Al mismo tiempo le ofrecieron ejercer como director del Museo Nacional de Historia Natural, cargo en el que estaría por mucho tiempo y llegaría a formar el museo tal como lo conocemos hoy. Con motivo de los 120 años del fallecimiento de Rodulfo Filippi, se está exhibiendo en la Liga Chileno-Alemana la exposición Nada más sublime que el estudio de la naturaleza, que reúne una serie de dibujos y cartas inéditas que nunca se habían exhibido al público. Hoy vamos a conversar con las curadoras de esta muestra, Daniela Casanova y Catalina García. Bienvenidas, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación también y por el interés. Bueno, es un gusto tenerlas aquí. Ya nos conocimos el otro día cuando yo fui a ver la exposición, que me encantó por estas cositas extra que tenía, ¿no? Como las lupas, este cuaderno como de exploración. En el fondo uno se siente también como naturalista, como exploradora cuando va a la exposición. ¿Cómo llegan a ustedes a trabajar con la figura de Rodulfo Filippi? Los documentos de don Rudolf Filippi son donados en el año 2002 por Bruno Filippi, tataranieto de Rudolf, y son donados en el contexto de que esta línea de familia había hecho todo un trabajo de recopilación interno. Entonces, el padre de don Bruno Filippi hace una donación, Julio Filippi Izquierdo, primero a la Universidad Austral y después, cuando él fallece, el porcentaje que queda, la familia decide regalar, o sea, donarlo al archivo como tal. Entonces, ya tiene un trabajo de 2002, ya casi 12 años dentro de nuestro archivo, y justo el año pasado recibí a otra tataranieta de otra línea, Paulina Oyarzún, que quería conocer esta documentación. Entonces se la presento y dentro de toda esa conversación que tuvimos, ella me comenta que este año se conmemoraban los 120 años de muerte de Rudolf Filippi y que sería súper interesante a lo mejor hacer una exposición. Empecé a mirar más los documentos que teníamos y las croquis que hace Filippi son preciosos. Entonces decido como armar el proyecto como tal y aventurarnos como en esta conmemoración y como en esta exposición ya pensada como utilizando todo el espacio del salón de la Liga Chileno-Alemana, porque el espacio detrás del muro siempre están los muebles, porque tratamos de hacer como una expo un poco más permanente, pero ahora era como habitar totalmente el espacio. Entonces por eso también hicimos todo un trabajo detrás de digitalización de documentos para hacer estas ampliaciones en ese sentido y lo que tú comentas, como estos gabinetes también exploratorios. Entonces nació esta idea ya más o menos octubre del año 2023. O sea, igual ya llevaban un tiempo trabajándolo. ¿Y ustedes cómo llegan a acercarse a trabajar con la cultura alemana? ¿Cómo llegan hasta ahí, hasta ese lugar donde uno puede ir a ver la exposición? ¿Empiezas tú, Cata? Bueno, puedo. A ver, no, yo por mi parte no tengo ninguna relación con la cultura alemana, lo que sí
yo viví un tiempo en Alemania y viví 7 años allá y claro, eso igual me acercó al idioma y a la cultura, pero no, digamos, no es que tenga familiares ni nada de eso. Fue un poco interesarme por la cultura y al regresar, hace más o menos 7 meses que estoy de vuelta en Chile, dije, chuta, ¿cómo puedo seguir en contacto con este idioma y con esta cultura? Y encontré la Liga Chileno-Alemana y justo Dani necesitaba un apoyo en el archivo. Somos las dos de profesión bibliotecarias documentalistas y claro, justo estaba este proyecto y dije, bueno, qué interesante, y ahí me uní al equipo de trabajo y me tocó un poco trabajar con los fondos documentales de Filippi, pero no, nada, ningún parentesco ni nada con Alemania, digamos, Bueno, directamente. pero hartos años viviendo allá es más que, más que suficiente, ¿no? Para tener conexión Sí. con Alemania. Y qué interesante que las dos tienen la misma profesión. Yo, bueno, ya quiero que hablemos un poquito más en general del Archivo Histórico Emilio Gel. Aprovecho de preguntarte, porque me ha pasado con otras personas, así como Claudio Gay y otros Mm. naturalistas que estuvieron. ¿Es conocido Rudolfo Filippi en Alemania? ¿O nada, se desapareció, se vino a Chile y nadie sabe que existió por allá? ¿Hay algún legado que todavía quede por allá? Y bueno, si quizás vamos a ciudades específicas donde él trabajó, por ejemplo Mm. en Kassel, efectivamente sí puede que sea más reconocido, pero digamos así como de los grandes científicos que existen allá, lamentablemente no. Creo que en Chile tiene más, es más su importancia, la relevancia. Pero claro, en ciudades donde él trabajó, efectivamente sí, sí quizás se le conoce más, como por ejemplo Kassel. Claro, y al final toda su carrera, todo lo vino a hacer aquí, finalmente. Uno puede nacer en un lugar, pero de ahí deja todo su legado en otra parte. Y en tu caso, Daniela, ¿cómo es tu unión con la cultura alemana? Absolutamente ninguna en ese sentido. Yo salí de la universidad justo en 2021, hice como mi defensa de título y estaba en este proceso de que se estaban abriendo los espacios culturales después del cierre total por la pandemia. Entonces yo estaba haciendo una pasantía en el Archivo Digital de Londres 38 cuando me llega el contacto y la nota de que estaban buscando una bibliotecaria o bibliotecario para el espacio. Me presenté y me seleccionaron dentro de las personas y ahí entró como el aprendizaje desde mi parte como de la cultura alemana, porque realmente nunca había tenido un contacto en ese sentido. Entonces fue muy de ir aprendiendo, de ir leyendo, de ir consultando también a mis pares en ese sentido, y ir metiéndome en este mundo porque, claro, si bien es cierto, tengo toda la profesión de bibliotecaria, no tenía como el conocimiento específico de la cultura chileno-alemana. Entonces había que ir aprendiendo también para poder ir insertando esto dentro de nuestro trabajo diario. Bueno, también hay una buena experiencia y además ya estás ahí a cargo de este archivo. No, Sí. no hago esperar más. Cuéntanos, ¿de qué se trata el Archivo Histórico Emilio Giel? ¿Qué tesoros resguarda? Wow, bueno, el archivo se fundó el 30 de noviembre del año 85, ahí se abren las puertas y se llama por la persona don Emilio Hellwinkler, que fue el primer alcalde del Purranque y él vivió en la localidad de Purranque, y él es descendiente de toda esta colonización que llega a la zona yanquihue. Entonces, él dentro de su quehacer diario tenía como esta fascinación por resguardar documentación y recopilar documentación, pero claro, llega un momento de ¿qué voy a hacer con esto? Entonces se empieza a buscar una institución que lo resguarde, y en ese momento la Liga Chileno-Alemana conoce esto, toma contacto con don Emilio Hellwinkler y le plantea que ellos sean la institución que recepcione esta documentación de él, ¿ya? Entonces se genera todo este nexo entre la Liga Chileno-Alemana y el Club Manquehue, donde nosotros estamos. Si tú viste ese día, estamos dentro como el plano del Club Manquehue, porque ellos nos entregan este espacio de terreno en comodato, y ahí después se estructura, se hace el edificio, porque no existía nada, todo para el archivo, en pos de que el archivo sea recepcionado. Entonces, una familia de la comunidad dona los dineros como para la construcción, y después ya en el año 85 se abren las puertas, y lo primero con lo que se funda es con el archivo de don Emilio Hellwinkler, pero después, como la misión es la preservación de la historia de la comunidad chileno-alemana, empiezan a llegar donaciones de otras personas y de otras familias. Y dentro de eso nos llegan
diferentes donaciones de otros personajes de la migración, de la primera migración alemana, que es de la familia Martin, de la familia Funk, de la familia Banter, todos personajes de esa época, de 1850 en adelante. Y dentro de eso, claro, llega también lo de don Rudolf Filippi, pero también tenemos como una amplia colección de periódicos de la comunidad. La comunidad sigue sacando su periódico, todos los días viernes sigue saliendo un periódico, El Cóndor. Ah, mira. Sí. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo que está este Desde el periódico El año Cóndor? 1938. Ah, ya casi 100 años. Sí, sí. Wow. Y antes de ese existía otro que era el Deutsche Zeitung für Chile, entonces también lo tenemos. En ese sentido, y muchas también revistas que sacaban las instituciones chileno-alemanas, por ejemplo, el anuario del Colegio Alemán de Santiago, lo seguimos recibiendo todos los años. Entonces, esa es nuestra misión. Si bien es cierto lo que tú viste el sábado, es lo de Rudolf Filippi y es un pequeño porcentaje de lo que tenemos Claro. en ese fondo, tenemos muchas otras cosas, también otros documentos. Qué interesante. Ah, bueno, me imagino que tienen ahí, no sé si tienes un estimado de cuántos archivos pueden tener, porque uno va y ve la exposición en este caso que estaba en ese momento, que es la de Rudolf Filippi, pero me imagino que deben tener ciertos depósitos ahí donde guardan todos estos documentos. O sea, Catalina ahora está dentro del depósito. Sí. Es todo el subterráneo, en definitiva, el Ah, archivo. wow. Es que me como encanta. El 90% del subterráneo, porque tuviste el primer piso, entonces Claro. como el 90% del subterráneo es el archivo. Me encanta eso porque nosotros vamos a las bibliotecas, vamos a los archivos, vamos a los museos y vemos lo que está en exhibición nomás, porque no sabemos que Sí. existen los depósitos, los subterráneos, las bodegas donde se esconden estos tesoros. Sí, de hecho, quizás es importante mencionar que también invitamos a la gente a que venga, se inscriba en las visitas guiadas que estamos haciendo porque eso incluye una visita al archivo. Entonces ahí también para los que les interesa conocer un poquito más en profundidad cómo funciona acá abajo, a través de las visitas guiadas pueden ver el archivo. Entonces eso igual ha llamado mucho la Sí, atención. sí, totalmente. Son espacios a los que usualmente no tenemos Sí, acceso. Así que es siempre es verdad. bueno poder conocerlo. Antes que nos vayamos a hablar de la figura de Rudolfo Filippi, quiero aprovechar que ustedes tienen esta profesión poco común de bibliotecarias o archiveras. Así, resumidamente, le pregunto a cada una, ¿cuál es la importancia de los archivos? Yo creo, Dani, parte tú, porque tú estás Ya. más ligada a los archivos. Lo mío ha sido más bibliotecas. Es súper importante eso que hace la Cata, porque bibliotecarias y archivistas son profesiones distintas. A veces se Sí, piensa que es lo sí, mismo, pero no. Son profesiones distintas que pertenecen a las ciencias de la información. ya. Primera aclaración importantísima que nos hace, ya. Sí. En ese sentido, acá en Chile no existe el estudio del pregrado de archivística. Ya, solamente nosotros podemos estudiar bibliotecología, que las dos estudiamos esto en la UTEM. Dentro de la carrera sí se da un electivo de archivística que como yo me acerqué a los archivos decidí tomarlo y después de salir hice diplomado de archivística, ya que es lo que uno puede hacer ahora. Sí, ya se abrió como un magíster en archivo, pero son profesiones distintas porque son formas de gestionar la información de forma distinta Wow. en ese sentido. Entonces, por eso siempre como que uno se va acercando a la archivística como una cosa al principio muy de oficio y después uno como que se va generando una especialización. Pero en ese sentido, para mí los archivos, ¿por qué me encantaron? Porque es la preservación de la memoria colectiva. Qué buena frase, qué buen resumen, totalmente. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me preguntan qué es nuestro archivo. El archivo Emilio Gel es un archivo comunitario. ¿Por qué? Porque busca la preservación de la memoria colectiva de la comunidad chileno-alemana. Entonces, en ese sentido, todo nuestro objetivo está en esa misión. Entonces, por eso nosotros recepcionamos documentación de personajes, de instituciones y de familias de la comunidad como tal. Y si no existiera un archivo,
personalmente para mí no tendríamos cómo volver a conectarnos con ese pasado. Por eso también fue Totalmente. tan importante esto de valorar y llevar a mostrar lo que nosotros tenemos en el archivo. Qué lindo, me encanta, porque a veces uno dice, son papeles viejos, ya no sirven. Sí, Bueno, y me imagino además que la profesión de ustedes está sumamente conectada hoy en día con la tecnología, porque con la cantidad de datos que estamos generando, la cantidad de información, ¿cómo la vamos a guardar para después? Bueno, es problema de ustedes ya eso. Pero de todas formas uno piensa que hoy es como más, ¿cómo decirlo? Más etérea la información por esto de ser digital. Antes era como real, ahí está, es un documento, es algo físico, ¿no? sí. Pero bueno, ahí ya me estoy yendo yo por embolar con el tema, de un tema para conversar más adelante, ¿no? En profundidad de esto. Vámonos con este señor naturalista que viene a Chile, que ustedes me contaban el día que la fui a ver allá a la Liga Chileno-Alemana, los motivos por los que llegó acá. Así que cuéntenos la historia de Rudolfo Filippi. Yo recuerdo hace años, cuando era niña o adolescente o niña, no lo recuerdo, ver una serie que hicieron en TVN, no recuerdo si estaba a cargo de Sergio Nuño o no, de La Tierra en que Vivimos, algo así, de los naturalistas que estuvieron por Chile y dedicaron varios capítulos a Rudolfo Filippi. Yo no lo había conocido hasta esa edad que tenía y me fascinó, sobre todo porque estuvo mucho por el norte, por unos paisajes como que hasta hoy día son difíciles de pasar. Entonces, bueno, les dejo la palabra. Cuéntenos cómo es que llega Rudolfo Filippi aquí a estas tierras tan lejanas. Lo cuento ahí un poquito. Rudolf Filippi llega en diciembre del año 1851 a Chile. ¿Y por qué? Bernardo Filippi había sido contratado como agente colonizador. Y entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que él fuera a Alemania y trajera alemanes a Chile. En una primera instancia se le indicó que por favor fueran alemanes que profesaran la religión católica, eh, cosa que no encontró, no encontró ninguno que se quisiera venir. Entonces finalmente trajo a muchas familias luteranas. Bueno, y entre estos logra que su hermano Rudolf decida venirse a Chile. Entonces Rudolf llega a Chile, se traslada directamente a Valdivia. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno de Chile, tras la ley de colonización que sacan en el año 1845, la idea era poblar los terrenos baldíos del sur. Entonces, eso que implicaba desde Valdivia hacia el sur, lo más lejano posible. Entonces, bueno, Rudolf Filippi se traslada a Valdivia, pero el gobierno de Chile sabía perfectamente a quiénes estaba trayendo. Entonces, claro, se enteró de que había un científico que había llegado a las tierras de Valdivia y lo mandan a llamar a Santiago. Y bueno, estoy tratando de resumir lo que más se puede, porque en realidad pasan, obviamente, hay más cosas, pero él al llegar a Santiago comienza inmediatamente a hacer clases en la Universidad de Chile y además se hace cargo del Museo Nacional de Historia Natural. Y en el año 1853 es cuando se le encomienda la expedición, el famoso viaje al desierto de Atacama, que es una de las primeras expediciones que realizó. Y esta expedición se realiza entre el año 1853 y 1854. Parte, digamos, ese documento, el viaje al desierto de Atacama, nosotros lo tenemos acá y es algo que pueden revisar, por ejemplo, en la muestra que se realizó. Entonces, así es como llega, digamos, por su hermano Bernardo Filippi. Él es el que está en el cuadro, ahí me confundí, porque ustedes me Sí, contaron un Sí, poco la historia. Hay un gran sí, cuadro ahí como de un militar. exacto, el ese. hermano de Rudolf era Bernardo y era el hermano menor, que muere en tierra, en el sur, digamos, en manos de los indígenas. Y nunca se supo qué pasó con él, porque no se encontró el cuerpo ni nada. El misterio desaparecido. Sí. Bueno, Pero lo importante es que se pierde él y otro alemán con él, Alexander Simon. Se pierden los dos juntos. wow. Bueno, era parte de lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Es parte de ir a conquistar Mm. territorios, digamos, inexplorados Baldíos. por esas culturas nuevas, culturas europeas. Bueno, hay mucho que conocer ahí. Tú decías, empieza esta expedición de 2 años por el desierto de Atacama.
¿Pero Sí. están los 2 años fijos ahí o va y viene? ¿Cómo fue eso? Eh, en teoría lo que se sabe es que estuvo allá, o sea, Los dos. no era como que iba y volvía, no, él fue y se quedó allá y hizo su expedición y no fue solo. Nosotras ahora encontramos un documento, un paper, en donde se indica más o menos cuántas expediciones hicieron. Lamentablemente ahora no tengo el dato exacto, pero en ese paper supuestamente aparecen todas las expediciones que hizo. Entonces, ese es un dato que estamos investigando para también poder contárselo a la gente cuando vengan a las visitas guiadas, porque eso ha sido muy interesante. Durante las visitas guiadas surgen muchas preguntas que para nosotras también han sido, perfecto, tenemos que seguir investigando esto, porque como Daniela lo decía, el fondo que tenemos acá de Filippi, o sea, esto es una pequeña parte de lo que se muestra. Hay mucho por revisar y parte de eso, cuando se trabaja desde la archivística, es también conocer un poco, investigar a la familia. No es solamente el personaje, sino que entender un poco que, porque la familia tiene muchos datos anecdóticos que nosotras no manejábamos y ha sido súper enriquecedor cuando ellos han venido a la exposición porque nos dicen, por ejemplo, hace un tiempo vino una de sus familiares y nos dijo que ella tiene el título porque Filippi estudió medicina en la Universidad de Berlín. Ah, eso, me quitaste la pregunta de la Ujú. boca. Yo quería saber con qué preparación había llegado acá a nuestras tierras. Era médico. Y bueno, esta familiar me contaba que ella tiene el título original y firmado y timbrado, bueno, por nada más ni nada menos que Hegel. Entonces, wow, ¡Wow! uno dice, Sí. sí, Una joyita. exacto. Entonces ha sido súper interesante también trabajar en esta exposición porque uno va conociendo un poco más allá el personaje y todos estos datos tan relevantes. O sea, no es menor saber que, claro, se escribía cartas con Alexander von Humboldt o Con Charles Darwin vi Darwin. yo ahí. Vi una carta Y con Darwin que, bueno, la Sí. tuve que leer con lupa porque déjenme decirle aquí un poco de chisme, ¿ah? Chisme histórico. Darwin, primero que nada, tenía una letra atroz, así que yo agarré una de las lupitas que ustedes pusieron ahí para poder ver los detalles de los dibujos y me puse a leer la carta con Darwin que le agradece que él le haya enviado un material como Sí. con la flora o fauna de aquí Ujú. una carta bien cortita. Yo dije como que tampoco escribía muy bien comparado, porque lo digo, bueno, una patudez de mi parte aquí venir a decir esto de Darwin, pero comparado con las cartas que Filippi había escrito, con una letra maravillosa, ordenadísima, una caligrafía increíble, no solo era naturalista, era científico, era médico, sino que además era muy poética su forma de Sí. escribir, a diferencia de la pequeña carta que yo leí ahí de Darwin, en el fondo, que bueno, tenía también otro contexto, por así decirlo. Pero no sé, en ese sentido, cuando nos vimos enfrentadas, por ejemplo, a las correspondencias de Filippi, Qué hay emoción unas que a están todo esto, ¿no? expuestas, sí, sí, de ir descubriendo con quién tenía Sí. correspondencia, fue como, wow, también se escribía con él, pero está con un alemán que ya no se utiliza en algunas cartas, Ah, claro. que es Bueno, un alemán que se dejó de enseñar en Alemania en 1934. igual el español, por ejemplo, no existe la Y, ciertas cositas, Sí, ¿no? y nos vimos enfrentadas que no, Catalina maneja el alemán, pero es una letra que ya no se utiliza, por lo tanto no se podía leer. ¿Y qué hicimos ahí? Dentro del plano de esa manzana hay una residencia, un hogar alemán, de personas que alcanzaron no a aprender el idioma, sino que lo aprendieron sus padres o sus hermanos mayores, entonces lo utilizaban en la casa, entonces por eso ellas las aprendieron, porque nos decían que cuando ellas fueron a clases en Alemania ya no enseñaban ese alemán, pero que lo habían aprendido en casa. Entonces tuvimos que solicitarles a ella, invitarlas a venir a leer las cartas al archivo. Entonces venían las señoras porque se puede cruzar entre medio del Manquehue, hay una puerta que conecta la residencia con nosotros. Y ellas venían en la mañana y se sentaban y con Catalina ahí iban leyendo las cartas y le iban diciendo, no, aquí está hablando con esta persona y le está pidiendo esto.
Porque claro, nos vimos enfrentadas también a esa situación y para poder nosotros saber si era valioso el documento o con quién hablaba, necesitábamos saber qué decía. Sigue siendo comunitario el trabajo ahí, qué Sí, bueno. sí. Qué fantástico que hayan podido recurrir a estas señoras para que las ayudaran. Qué lindo, además. Bueno, vamos al montaje de la exposición. Ujú, Ustedes tenían todo este archivo que reciben como donaciones. Y cómo contar esta historia, que a propósito, yo lo mencionaba al inicio, tiene como motivo los 120 años desde la fecha en que fallece Rudolf ujú. Filippi. Cuando me veo como enfrentada o tengo esta idea de esta exposición, justo también el año pasado, el Salón del DCB también se utiliza como para exposiciones durante todo el año. Y lo había arrendado un pintor en ese momento y tenía como la exposición la estaba organizando dos curadores como tal. Entonces yo vi el trabajo que ellos estaban desarrollando y vi cómo me llamó la atención cómo ellos generaban como su forma de trabajo, sin yo tener mucha claridad tampoco de curatoría en ese sentido. Entonces los contacté, les pregunté, les planteé esta idea, a ellos les gustó, entonces en ese sentido la liga también como que, y don Harmut, que es el director ejecutivo, como que yo le presenté el proyecto, pero con este apoyo de estos dos curadores. Y dentro de los tres en un primer momento empezamos como a hacer una revisión documental y tratar de plantear estas tres líneas curatoriales, que es el lado científico, educativo y sociopolítico de Filippi, pero siempre manteniéndolo dentro de un contexto histórico, como también, porque pasa mucho que uno habla como del personaje, pero sin tener como claro qué estaba pasando con el Estado o con Chile en ese momento, entonces no se puede desligar al personaje de las decisiones políticas que existían detrás. Y por ejemplo, esta expedición que hacía el desierto de Atacama fue una decisión política también de Chile. Necesitaban conocer qué había en ese sector, si era valioso, si los otros espacios también territoriales, a lo mejor fuera de nuestras fronteras, también tenían algún valor. Y después se va uniendo mucho con lo que va sucediendo. O sea, después, un par de años después, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, uno va entendiendo que eran decisiones políticas del Estado de Chile también como para sentarse y por eso decidimos estas tres líneas curatoriales. Después, claro, yo me veo con la situación de que hacer la descripción archivística era un tema súper complejo y que tomaba mucho tiempo, porque había que hacerlo documento por documento, y ahí Catalina justo también había llegado a Chile y como ella es muy busquilla, empezó a buscar una institución que cumpliera como con el manejo del idioma alemán en ese sentido para poder utilizarlo y tener una conexión y la unimos al equipo como para que haga toda esta descripción documental de cada documento uno por uno. O sea, esas láminas que tuviste el sábado, las ilustraciones, Catalina las tuvo que escribir una a una, colocar los nombres, colocar como los años y todo eso es material que nosotros en algún momento tenemos con proyectos las dos de poder, que la gente lo pueda consultar en línea. Entonces ya tener la descripción también va a permitir que las personas puedan hacer una rápida búsqueda y les aparezcan los documentos. Claro que sí. Bueno, yo aquí quería que conversáramos de alguna manera de sus dibujos o de la Mm. observación de la naturaleza, que es lo que más lo tenemos, digamos, asociado la figura de Filippi, como un naturalista que vino acá y documentó en particular el norte de nuestro país. Claro, en esta época en que había que identificar este territorio, se acababan de formar estas nuevas naciones aquí en América. Entonces, bueno, él tiene una serie de dibujos espectaculares. Ustedes escogen, me imagino habrá más, pero difícil Mm. también tomar las decisiones de qué exhibir, de moluscos, por ejemplo, de mucha fauna marina, vamos a decir, Ujú. ¿no? Cuéntanos un poquito la historia detrás de estas ilustraciones. Bueno, hay las que, por ejemplo, las que se utilizaron para la muestra, esas corresponden a un libros que se llaman Moluscos y crustáceos del Mediterráneo. Esas no son de Chile. Y bueno, también por una anécdota que nos han contado los familiares, es que Rudolf Filippi se consideraba un hombre muy enfermizo, pero increíblemente vivió hasta los 96 años. Entonces, bueno, como él se consideraba un hombre muy enfermizo que necesitaba ir a disfrutar del sol, porque sabemos cómo es el clima en Alemania. Entonces, por eso él se iba a Italia. Ajá. Entonces,
Las imágenes las ilustraciones que se utilizaron para la muestra Ujú. corresponden, principalmente se realizaron en Nápoles y Palermo, Ya. que esas son las que están digamos, más grandes en el primer salón. Ujú. Pero también se utilizaron otras que efectivamente corresponden a Chile, que fueron realizadas en Chile. Creemos en su viaje en el norte. Nos han preguntado también por qué ha pasado que mucha gente quiere ver todo lo relacionado con botánica, que él estudió. Ujú. Le dije, nosotras aquí en el archivo no tenemos, yo no me recuerdo, Dani, si hay No, mucho sobre botánica. En realidad Mm. creo que no. Hay más sobre moluscos, Mm. crustáceos, aves. mamíferos, aves. Pero lamentablemente botánica aquí, si alguien quiere ver específicamente eso, no va a poder encontrar. Eso es importante mencionarlo. Bueno, pero hay estos dibujos maravillosos, con razón, si le gustaba el sol, le vino como anillo al dedo venirse al El desierto, norte. Sí. sol 365 días del año. Y ahora que dices enfermizo, me hace mucho sentido una cartita pequeña que yo leí ahí en los mesones Sí, que una ustedes tienen. postal. Claro, que dice, no me atrevo a salir de noche porque estoy acatarrado, decía. Entonces, claro, ahora voy uniendo, atando cabos con esto que me cuentas. Y sin embargo, claro, vivió casi 100 años. Sí. ¿Filippi muere acá? ¿Vuelve alguna vez a Alemania? ¿Qué pasó después de que se vino? Muere en Chile, y de hecho está enterrado en el patio de los disidentes, en el cementerio general. Ahí hay un mausoleo de la familia Filippi. Ah, mira, Exacto. Sí. No, él se quedó en Chile. bueno, Él sí. no vuelve más a Alemania en ese sentido, o sea, es que después toma el cargo de director del Museo Nacional de Historia Natural Ujú. y fallece con ese cargo en ese sentido. Entonces, él hasta el último momento estuvo trabajando. Bueno, y hay cartas también, ¿no? Con que él firma como director o que tienen relación con este cargo ahí dentro de lo que ustedes exhiben. O sea, yo creo que ahí es súper importante el rol que tuvo Filippi porque él logra el espacio físico del museo. Antes de la dirección de Filippi, el museo eran cajas Mm. en las que se habían recopilado como especie y estas cajas como que se iban pasando de un espacio a otro, pero no era un museo en sí, no, las personas no podían ir a visitarlo. Entonces, cuando él es nombrado, después regresa a Santiago y se da cuenta que en realidad esto es el museo, él también genera todo un trabajo de solicitud constante al Estado de Chile diciendo que esto necesita un espacio físico, que eso implica un museo, porque él también venía con este concepto de museo de Europa. Entonces, él hizo todo el trabajo hasta que logra que el Estado de Chile entregue el espacio que ustedes ven ahora en la Quinta Normal para el museo como tal. Bueno, tremendo trabajo porque lo seguimos visitando, sigue siendo uno de los museos más visitados de Chile y sigue impactando a Sí. las nuevas generaciones que entran y wow, se quedan maravillados los niños. Aquí quería preguntarles también, no, no nos queda tanto tiempo, pero vamos a sacarle Ujú. el jugo ahora que están aquí. Mirando el recorrido, ¿qué particularidades tenía Filippi a la hora de indagar la naturaleza? Porque yo decía por ahí que había lupas, o sea, imaginémonos que él está ahí en el desierto de Atacama y cómo fue ese día a día, si es que se puede reinterpretar desde los archivos. Hay un diario que Wow. nosotros tenemos, que después cuando hacemos la visita guiada, yo lo muestro, que el diario está escrito para el lado izquierdo y siempre en el lado derecho deja un espacio. Entonces ahí uno va viendo que cuando pasaba algo y lo escribía rápidamente a un lado, él dejaba ese margen. Entonces una persona que nos visitó el sábado nos dijo que los científicos tenían esa práctica de dejar un espacio en blanco a un lado para poder ir tomando notas rápidas. Entonces hoy uno va viendo también cómo era la forma en que él trabajaba en el día a día y lo que nos contan también una tataranieta era de que él dibujaba con lupas. Entonces fue súper importante esto de las lupas que nosotros colocamos porque los detalles que tomaban las ilustraciones eran súper pequeños, o sea, las ilustraciones son súper a una escala muy diminuta, entonces uno dice, ¿cómo puede tomar estos tamaños, o sea, estas características? Y claro, él lo hacía todo con lupa para poder ir desarrollando ese trabajo como tal. Entonces ahí uno va viendo el amor que tiene y que yo creo que se vincula mucho con el título que tiene la expo, que para nosotros fue súper importante porque hay una carta en donde él grafica
porque él toda su vida la dedica al estudio de la naturaleza y él habla de que la naturaleza no es nada más sublime. Entonces, todo su trabajo y su forma de pensar te demuestra los detallistas que él era, lo prolijo que él era, pero también el tiempo que se tomaba para poder generar estos estudios. Bueno, justamente quería que cerráramos con esta famosa carta que yo tengo aquí, porque ustedes además la entregan cuando uno va al recorrido, con esta caligrafía maravillosa que yo digo que tenía, y ya hoy día cuando se nos ha olvidado incluso escribir a mano, cuando ya además la letra manuscrita como que ya es una reliquia, y que se llama El estudio de las ciencias naturales. ¿Esto es algo que él escribe como un manifiesto o es una carta que envía a alguien? Porque es realmente bellísima, ¿no? Lo que sabemos es más que es un manifiesto. Yo no sé, Dani, si tú tienes certeza si fue enviada específicamente a alguien, pero nosotros lo hemos tomado como un manifiesto por lo que hemos podido averiguar. Y claro, efectivamente, nada más sublime que el estudio de la naturaleza. Cuando personalmente me tocó leer esa carta, yo siempre lo cuento en las visitas. Wow, quedé maravillada como alguien puede escribir de forma tan romántica, refiriéndose a la naturaleza. Eh, es difícil cuando uno vive en Santiago quizás entender eso, pero claro, después nos acercamos y vemos esta forma de escribir la carta y uno dice, wow, qué lindo este texto y a la gente en realidad, a todos los que nos han visitado han quedado pero maravillados con ese manifiesto. Sí, uno se reconecta y como que dice en realidad, porque a veces vivimos muy con el piloto automático y no necesitamos esa paciencia que tenía él, bueno, de esas épocas de observar, de conectarse, de sentirse uno con la naturaleza, de asombrarse, la capacidad de asombro. Antes de despedirnos, yo quería que reiteráramos para quienes han escuchado esta conversación y quieren ir a mirar ahí de primera línea todas estas joyitas que ustedes han rescatado del archivo en la Liga Chileno-Alemana. Horarios, dónde queda, las visitas guiadas, todos estos detalles. El horario es de martes a jueves, desde las 9 hasta las 4:30, con horario continuado. Los martes y los jueves hacemos visita guiada. Sí, siempre previa inscripción. Las visitas guiadas son entre 9 y 11 de la mañana los martes y los jueves, que como decía Catalina, es tanto la exposición como los bajamos al depósito del archivo. Y vamos a hacer una apertura el 28 de septiembre, un sábado, que es como el último día de la exposición. Ese día vamos a abrir también de 10 a 2 y vamos a hacer visita guiada los días a las 10 de la mañana y a las 12 del día. Ya como para poder cerrar la exposición dentro de la liga. La dirección es Avenida Vitacura 5875 y las inscripciones para visitas guiadas son al correo archivoemilioheld@dcb.cl. Bueno, y uno puede revisar los detalles ahí en la web también, así que... Las redes sociales también. También en Instagram. Sí. Perfecto. Ahí entonces con todo detalle para que puedan programar su visita. Daniela, Catalina, gracias por haber conversado con nosotros. Nos sumergimos en este mundo dentro de lo que el tiempo nos permitió de Rudolfo Filippi, bueno, de los archivos y de la importancia que tienen, ¿no? Para que podamos estar contando esta historia hoy día. Así que muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.